víctimas en nuestra comuna, creo que hemos olvidado un actor que ha venido trabajando de manera silenciosa, que son las iglesias. Y por último, creo que es importante que el pacto comunitario, como primer paso inicial de la alianza público, comunitaria y privada, debe tener dentro de sus acuerdos cómo tratar el asunto de la violencia, especialmente dirigida a las víctimas que tenemos en el territorio. La verdad es el primer paso. Yo lo entiendo así, en orden así, necesario. Sin verdad vos no puedes hablar del resto. Y esa verdad, lamentablemente, no solo la tienen las víctimas. Esa verdad está en la cabeza y está en el corazón de los victimarios. Y yo sí creo que los colombianos tengamos que avanzar en un proceso de búsqueda de la verdad con victimarios. Entendemos, y ha habido una discusión muy grande en el país en torno a ese tema de la reconciliación. Bueno, entonces reconciliarnos es que víctimas y victimarios nos abracemos, nos fundamos pues en un abrazo y le perdonemos al otro lo que hizo porque nos reconoció que estaba equivocado. Yo creo que no, yo creo que no. Esa no es una verdadera reconciliación. La reconciliación tiene que empezar por la verdad. Dígame la verdad, que se haga justicia, que la muerte de mi hijo, la desaparición de mi hijo, mi desplazamiento forzado no quede impune. Tampoco es que se pudran en una cárcel. Yo no creo que las víctimas estén detrás de eso, pero sí que haya justicia, que efectivamente ellos se sometan, porque si no se someten, entonces van a pensar que toda la vida podemos seguir repitiendo. La reparación, porque las víctimas no van a sentirse, no van a recuperar su ciudadanía si no son reparadas económica, psicosocial y moralmente. Y solo así encontraremos la reconciliación, y la reconciliación sin duda como el camino, como el preámbulo a la garantía de no repetición. Mientras exista el odio entre víctimas y victimarios, entonces cada vez van a ser más víctimas y cada vez más victimarios. Esos victimarios o esas víctimas que en un momento de su vida se vuelven victimarios, eso es lo que tenemos. ¿A cuántos tenemos? No quisiera hablar de nombres, pero los conocemos todos, que fueron víctimas, que les asesinaron a sus padres, que les secuestraron a sus padres, que no hubo una reparación, que no hubo verdad, que no hubo justicia, y ahora son los victimarios. Lo primero es construir una política pública de víctimas, que pasa por una ley integral de reparación a las víctimas. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es que cómo los convertimos en sujeto principal de la lucha por la paz, porque aquí este conflicto ¿de qué se nutre? Este conflicto se nutre de memorias vengativas. Muchas víctimas con poder, con liderazgo, se han transformado en victimarios y se han transformado en agentes principales del conflicto. Yo digo no solo de los ilegales, en el caso de Carlos Castaño, que andaba con el cadáver de su padre diciendo me lo mató las FARC en un secuestro y por eso hago esta guerra, el propio Estado, el propio jefe del Estado, el presidente Uribe, pues su invocación a la muerte del papá también es una de las motivaciones de su gran esfuerzo por destruir a las guerrillas. Pero las guerrillas siempre, Marulanda, todos los grandes jefes guerrilleros siempre había sido una invocación de las agresiones que habían sufrido o en su familia o en carne propia como estandarte para la guerra. Pero las víctimas tienen esa faceta, una parte de las víctimas de que se alzan en armas o utilizan la violencia ilegal para vengar, digamos, sus afrentas, pero hay otras víctimas muy generosas que piensan es en la reconciliación, que tienen una memoria de reconciliación, que utilizan, digamos, su dolor o transforman su dolor en perdón y transforman su dolor en una búsqueda de que no vuelva a ocurrir. Y eso yo creo que es una de las principales tareas de la sociedad, del Estado, y es cómo recoger esa memoria también generosa de reconciliación de las víctimas, cómo convertirla en un hecho político, cómo desde ahí, desde el valor que tienen esas víctimas por haber sufrido una agresión, se puede convocar a la sociedad colombiana a un proceso de reconciliación. Eso sería una cosa muy poderosa, porque con
iría en contravía a la utilización de la memoria de las agresiones como fuente de venganza y a convertirla en fuente de reconciliación. Yo creo que eso sería un capital político enorme. Bueno, todas las madres que tengan sus hijos, sus esposos secuestrados, que vengan aquí a la Madre de la Candelaria los miércoles a mediodía, para que sabemos algo de las personas de las víctimas de la FARC, de los paramilitares, de tantas personas que hay desaparecidas. Bueno, a todas las personas que tienen los desaparecidos, que se acerquen aquí a la Madre de la Candelaria, las invitamos para que vengan, para que si necesitan una ayuda psicológica, si necesitan una asesoría en la Fiscalía, de que nosotros podamos ayudarles, con mucho gusto, que vengan acá, que las estamos esperando. Todos los miércoles nos reunimos a las 12 del día, entonces bienvenidas. Yo le pido a las personas que se lo llevaron que me vuelvan a llamar, como llamaron tantas veces, porque se lo llevaron, me volvieran a llamar y me dijeran qué hicieron con él, si todavía existe o no existe, que nos haga el favor y nos vuelvan a llamar en el mismo teléfono que nos llamaron para pedirnos el rescate por él. Bueno, a las personas que se llevaron a mis familiares, yo les digo que donde quiera que el Señor los tenga, donde estén, porque ellos están extraditados, si les llega el mensaje, que por favor se pongan la mano en el corazón y se acuerden que va a ser 10 años que yo no sé nada de ellos, y que aquí los estoy esperando a mis familiares y esperando la respuesta, por ejemplo, de don Berna, que él me dijo que iba a escanear unas fotos que yo le mandé y hasta el presente no sé nada. Entonces yo espero que si de pronto puedo volverle a mandar la foto, que se comunique con Amparo a las Madres de la Candelaria y me diga si yo le puedo mandar la foto para que él me pueda decir de mi familia, porque hasta el momento no sé nada, que a Dios le pido mucho por ellos, para que el Señor tenga piedad de ellos y ellos piedad de todos nosotros. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde. Queda entonces reflexionar. ¿Cuál es el papel que jugamos todos? El Estado con sus políticas claras, los victimarios con la verdad, el sector privado con aportes económicos y nosotros, con la voz de la denuncia y el trabajo social unido contra la violencia, en búsqueda de la igualdad, equidad y la justicia social, logrando construir un poco de ese país que soñamos y hacer de nuestra comuna un territorio para vivir dignamente. Sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.